Знаете, я же диктатор, мне трудно понимать демократию. Cuando piensas en los regímenes más opresivos del mundo, a menudo se menciona Corea del Norte, con su liderazgo secreto y castigos severos. Pero créelo o no, existen dictaduras que hacen que el régimen de Kim Jong-un parezca casi suave. Desde líderes brutales que cometen atrocidades inimaginables hasta países donde la vida cotidiana es una lucha por sobrevivir, esta lista revela 10 dictaduras que son incluso peores que Corea del Norte. Número 10. Los golpes de Estado incesantes de Nigeria. La historia política de Nigeria es como una telenovela interminable de golpes de Estado, contragolpes y regímenes militares. Durante décadas, parecía que derrocar al gobierno era el deporte nacional no oficial. Desde la década de 1960 hasta la de 1990, el país estuvo atrapado en un ciclo vertiginoso de tomas de poder por parte del ejército, gobiernos de corta duración y gobernantes autoritarios. Nadie en el poder podía descansar tranquilo porque, sinceramente, su tiempo en el trono probablemente sería más corto que un partido de fútbol. La locura comenzó poco después de que Nigeria obtuvo la independencia del dominio colonial británico en 1960. Para 1966 ya se había producido el primer golpe de Estado, sacudiendo a la joven nación. El gobierno del primer ministro Tafawa Balewa fue derrocado y el ejército tomó el control. Pero esto fue solo el comienzo. En el mismo año ocurrió un contragolpe, iniciando un libre para todos político que definiría la historia problemática de Nigeria durante décadas. Entre 1966 y 1999, el país experimentó al menos 9 golpes de Estado militares. Algunos gobiernos duraron algunos años, otros apenas unos días. En un caso particularmente loco, en 1990, se lanzó un golpe de Estado militar, y luego fue revertido, todo en el mismo día. Así es, los líderes del golpe fueron derrocados antes de que su café se hubiera enfriado. Pero no solo fue el número de golpes lo que hacía las cosas insanas, sino la naturaleza absurda de algunos de ellos. Tomemos al general Sani Abacha, quien asumió el poder en 1993. Prometió celebrar elecciones en 1998, pero cuando llegó el momento de las elecciones, solo 5 partidos políticos podían participar. ¿La trampa? Los 5 partidos respaldaron a Abacha como su candidato presidencial. Era como un juego arreglado donde la casa siempre gana. Luego estuvo la elección de 1993, en la que el jefe Moshood Abiola se declaró ganador después de asegurar la victoria en 19 estados. Pero antes de que pudiera elegir las cortinas para su nueva oficina, el presidente en funciones anuló las elecciones, dejando la presidencia de Abiola muerta en el agua después de menos de 72 horas. Afortunadamente, en 1999, Nigeria parecía haber tenido finalmente suficiente de los golpes de Estado. El general Abubakar, quien asumió después de la muerte de Abacha, entregó el poder a un gobierno civil, marcando el inicio de la era democrática. Hoy en día, Nigeria es una democracia, pero su historia tumultuosa de golpes de Estado es un recordatorio de cuán caótico puede ser el camino hacia la estabilidad. Número 9. Bielorrusia bajo Lukashenko. En el corazón de Europa se encuentra un país que parece atrapado en un salto temporal bajo el puño de hierro de Alexander Lukashenko. A menudo llamado el último dictador de Europa, Lukashenko ha gobernado Bielorrusia con mano de hierro desde 1994. A primera vista, Bielorrusia podría no parecer una dictadura. Después de todo, tiene elecciones. Pero no te dejes engañar. Esas elecciones son tan justas como preguntar a la gente si prefieren pizza o comer arena, mientras los mantienen a punta de pistola. Una vez que profundizas, el régimen de Lukashenko se revela como una mezcla espeluznante de paranoia, brutalidad y políticas extrañas. Comencemos con la represión. La policía secreta de Lukashenko, que aún se llama la KGB, por cierto, es legendaria por su capacidad para aplastar la disidencia.
Los opositores políticos no solo desaparecen, sino que son borrados de la historia. Activistas y periodistas que se oponen al régimen son encarcelados, golpeados o forzados al exilio. Incluso sus familias no están a salvo. Existen casos documentados de que el régimen apunta a las esposas e hijos de los opositores para enviar un mensaje. Y si piensas que estás a salvo solo manteniéndote en silencio, piénsalo de nuevo. La KGB ha sido conocida por visitar a ciudadanos aleatorios durante la noche, privándolos de sueño solo para mantener a la población paranoica y temerosa. Uno de los actos más infames de crueldad de Lukashenko está relacionado con las secuelas del desastre nuclear de Chernobyl en 1986. Aunque la explosión ocurrió en Ucrania, gran parte de la lluvia radiactiva cayó en Bielorrusia. Muchas partes del país siguen peligrosamente contaminadas. Pero en lugar de proteger a su gente, Lukashenko obligó a niños y familias a regresar a estas zonas radiactivas. ¿El resultado? Tasas de cáncer disparadas y sufrimiento sin fin para aquellos obligados a vivir en áreas tóxicas. Para Lukashenko, sin embargo, todo se trata de las apariencias. Quería mostrar que Bielorrusia era fuerte y no se veía afectada por el desastre. Y luego está la pura locura. En 2011, el régimen de Lukashenko organizó un ataque terrorista en el metro de Minsk, matando a 15 personas e hiriendo a casi 200. ¿Por qué? Para crear una cortina de humo que distrajera de sus problemas políticos. Es difícil imaginar a un líder bombardeando a sus propios ciudadanos, pero para Lukashenko fue solo otro día en la oficina. A pesar de las sanciones internacionales y las protestas, el régimen de Lukashenko sigue firme. Su gobierno es un oscuro recordatorio de que las dictaduras brutales no son solo reliquias del pasado, siguen vivas y prosperando en algunos rincones del mundo. Número 8. Togo bajo Gnassingbé Eyadema. Cuando se trata de dictadores de largo reinado, pocos pueden rivalizar con Gnassingbé Eyadema de Togo. Este hombre no solo gobernó su país, fue el país. Desde 1967 hasta su muerte en 2005, Eyadema tuvo poder absoluto, combinando la crueldad con un extraño y extravagante culto a la personalidad que haría sonrojar incluso a los dictadores más narcisistas. Su reinado de 38 años se recuerda por su absurdo, propaganda y control de hierro. Empecemos con su culto a la personalidad, que no tenía nada de normal. Eyadema se rodeó de un grupo de 1000 mujeres, sí, 1000, que cantaban sus alabanzas donde quiera que él fuera. Estas mujeres eran como un coro móvil, cuya tarea era recordarle a todos constantemente que Eyadema no era solo un hombre, sino un regalo de Dios. Además, las emisoras de radio estaban obligadas a comenzar cada anuncio con una melodía que declaraba que él había sido elegido divinamente para liderar Togo. Por si eso no fuera suficiente, los comerciantes tenían que colgar retratos enmarcados de él en sus tiendas, como si fuera un miembro más de sus familias. La maquinaria propagandística de Eyadema no se detuvo ahí, se convirtió en el héroe de innumerables cómics y carteles, retratándose a sí mismo como una figura sobrehumana que podía volar, desviar balas y salvar el día. En un cómic propagandístico, literalmente fue dibujado como una figura al estilo de Superman, el salvador de la nación. Su imagen heroica no se limitaba a los cómics. Togo celebraba la fiesta de la victoria sobre las fuerzas del mal. Un feriado nacional que conmemoraba el día en que Eyadema sobrevivió a un intento de asesinato. Según la propaganda oficial, sobrevivió al ataque porque Dios lo protegió personalmente. Pero detrás de lo absurdo se escondía un hombre despiadado que gobernaba con mano de hierro. Eyadema aplastaba la disidencia política con brutal eficiencia. Cualquier oposición era recibida con acoso, encarcelamiento o algo peor. Las elecciones eran una farsa, y Eyadema siempre resultaba victorioso, a menudo con cifras ridículamente altas, como el 99.99% de los votos. Su régimen también estuvo plagado de corrupción.
Mientras él y su círculo íntimo se enriquecían, la economía del país permanecía estancada. Cuando Eyadema finalmente murió de un ataque al corazón en 2005, Togo quedó empobrecido y en crisis. Su gobierno fue una mezcla de propaganda surrealista y represión brutal, un recordatorio de cómo los dictadores pueden utilizar el miedo y el absurdo para aferrarse al poder. Su hijo, Faure Gnassingbé, lo sucedió. Número 7. Myanmar, bajo la dictadura militar. Durante más de 5 décadas, Myanmar, también llamado Birmania, estuvo atrapado bajo una de las dictaduras militares más represivas de la historia moderna. Desde 1962, cuando el general Ne Win tomó el poder en un golpe de Estado, hasta los pasos tentativos hacia la democracia en la década de 2010, el país fue gobernado con mano de hierro por una junta militar que combinaba brutalidad, corrupción y paranoia. Para el pueblo de Myanmar, la vida bajo el régimen militar significaba miedo, pobreza y restricciones interminables. Era como vivir en una prisión gigante donde incluso reírse podía llevarte a la cárcel. Uno de los aspectos más extraños del régimen era su obsesión con el control. La junta no solo quería gobernar Myanmar, quería microgestionar cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. Bajo la dictadura, la gente no podía viajar de un pueblo a otro sin un permiso especial. Se requerían pasaportes para los viajes dentro del país, y aún con los documentos adecuados, era probable que los guardias armados en los puestos de control te acosaran, extorsionaran o algo peor. La corrupción era rampante, y los sobornos eran la única forma de sortear la burocracia interminable. El férreo control de los militares también se extendía a lo que la gente decía y hacía. Contar un chiste sobre el gobierno podía llevarte a prisión, o algo peor. De hecho, la junta tenía tanto miedo de ser ridiculizada que prohibió las reuniones públicas donde la gente pudiera burlarse de ellos. Se establecieron campos de concentración en todo el país, donde incluso los delitos menores podían llevar a encarcelamiento, tortura o muerte. Estos campos eran conocidos por sus condiciones inhumanas, y la gente podía ser enviada allí por algo tan simple como hacer una broma o criticar al ejército. La dictadura también sumió al país en una de las guerras civiles más largas del mundo. Durante décadas, el ejército luchó contra grupos de minorías étnicas que exigían autonomía. Enteros pueblos fueron arrasados y los civiles inocentes quedaron atrapados en el fuego cruzado. Los militares también explotaron los recursos naturales del país, enriqueciéndose mientras el resto de la población vivía en una pobreza aplastante. A principios de la década de 2010, Myanmar comenzó a experimentar con la democracia, pero el progreso ha sido lento y frágil. En 2021, los militares llevaron a cabo otro golpe de Estado, retomando el poder una vez más. Para el pueblo de Myanmar, la pesadilla de la dictadura militar continúa, demostrando que, incluso después de décadas de sufrimiento, el autoritarismo puede resurgir de las cenizas. Número 6. La República Centroafricana. Bajo el emperador Bokassa. Cuando se trata de dictadores insanos, Jean Bedel Bokassa, de la República Centroafricana, destaca como uno de los más extraños y horripilantes. Gobernando el país desde 1966 hasta 1979, Bokassa no solo quería liderar, quería ser un rey, un emperador y un dios, todo al mismo tiempo. Su reinado se caracterizó por una vanidad extrema, violencia brutal y una serie de actos absurdos que hacen que incluso los villanos más extravagantes de la ficción parezcan moderados. Empecemos con su obsesión por el poder y el estatus. En 1976, Bokassa se declaró a sí mismo emperador del Imperio Centroafricano. Sí, cambió el nombre del país y organizó una ceremonia de coronación que solo puede describirse como absurdamente extravagante. Inspirado en Napoleón, se coronó a sí mismo vistiendo una túnica bordada en oro, con una corona gigantesca, rodeado de una opulencia digna de un monarca europeo. ¿El costo? Un asombroso monto de $22 millones, aproximadamente el equivalente al PIB total del país. Mientras tanto,
Sus ciudadanos pasaban hambre, las escuelas se derrumbaban y la economía colapsaba. Pero Bokassa no se detuvo ahí. Su crueldad era legendaria. Era conocido por golpear, torturar y ejecutar personalmente a quienes lo disgustaban. Mantenía cocodrilos, leones y otros animales salvajes en su propiedad, no como mascotas, sino como herramientas de terror. Se rumoreaba que alimentaba a sus enemigos con estas bestias. Pero lo que realmente le valió la infamia fue la acusación de que comía a sus opositores políticos. Aunque los rumores de canibalismo no están probados, se alimentaron de historias que decían que servía carne humana a dignatarios extranjeros en cenas oficiales. La locura de Bokassa también se extendía a los niños, a quienes parecía despreciar a menos que lo adoraran. Hizo obligatorio que los uniformes escolares llevaran su rostro y obligó a las familias a comprarlos a precios exorbitantes. Cuando los estudiantes protestaron contra esta política absurda en 1979, Bokassa ordenó a su ejército abrir fuego contra ellos, matando a decenas o incluso cientos de niños. Esta masacre finalmente hizo que el mundo se volviera en su contra. En 1979, Bokassa fue derrocado en un golpe de Estado mientras estaba de viaje en Libia. Huyó al exilio, dejando tras de sí un país devastado por su codicia y locura. Aunque su gobierno solo duró 13 años, las cicatrices que dejó en la República Centroafricana permanecen hasta hoy. Número 5. Rumania bajo Ceausescu. Nicolae Ceausescu no fue solo un dictador. Fue un hombre tan consumido por su propio ego que convirtió Rumania en una pesadilla surrealista. Gobernó desde 1965 hasta su dramática caída en 1989, construyendo uno de los regímenes más opresivos de Europa del Este, impulsado por su paranoia, crueldad y una obsesión por la grandiosidad. Bajo su mando, el pueblo rumano sufrió hambre, miedo y la vigilancia de una de las policías secretas más temidas de la historia. Su gobierno fue como un mal sueño del que nadie podía despertar, hasta que el pueblo dijo basta. Empecemos por su vanidad. La obsesión de Ceausescu por su propia importancia alcanzó niveles absurdos cuando decidió construir el Palacio del Pueblo en Bucarest. Esta monstruosidad es el segundo edificio administrativo más grande del mundo, solo superado por el Pentágono. Para hacer espacio, Ceausescu arrasó barrios históricos, desplazando a decenas de miles de personas e incluso aplanó 2 montañas para obtener materiales de construcción. Pero no se detuvo ahí. Mandó a diseñar los escalones del palacio para adaptarse a sus pies pequeños, lo que provocaba que las personas comunes tropezaran al caminar sobre ellos. Mientras la población pasaba hambre, él destinó miles de millones a este proyecto de vanidad, dejando la economía de Rumania en ruinas. La crueldad de Ceausescu no fue menos extrema. Su policía secreta, la Securitate, era una de las más temidas del mundo. Se estima que, en su apogeo, 1 de cada 3 rumanos era informante o estaba bajo vigilancia. Las familias se traicionaban entre sí, los vecinos no podían confiar los unos en los otros, y un simple murmullo de disidencia podía llevar al encarcelamiento, la tortura o la ejecución. Incluso los niños no escaparon de su crueldad. Implementó políticas para aumentar la población que obligaban a las mujeres a tener más hijos, lo que llevó a la creación de orfanatos abarrotados y brutales, donde miles de niños fueron abandonados, maltratados o dejados morir. En 1989, el pueblo llegó a su punto de quiebre. Estalló una revolución y Ceausescu, junto con su esposa Elena, fue capturado. En un giro dramático, fueron juzgados y ejecutados por un pelotón de fusilamiento el día de Navidad. Fue un final simbólico para un régimen que había oprimido a su pueblo durante demasiado tiempo. Hoy, el legado de Ceausescu es una advertencia sobre cómo el poder descontrolado y la vanidad pueden destruir una nación entera. Número 4. Guinea Ecuatorial, bajo Francisco Macías Nguema.
El gobierno de Francisco Macías Nguema en Guinea Ecuatorial, 1968 a 1979, es considerado uno de los regímenes dictatoriales más extraños y aterradores de la historia moderna. Nguema no fue solo un dictador brutal, fue un hombre consumido por la paranoia y los delirios de grandeza, cualidades que transformaron su país en una pesadilla de miedo, opresión y absurdo. Su mandato dejó a Guinea Ecuatorial en ruinas, con cicatrices que persisten hasta el día de hoy. Su paranoia definió gran parte de su gobierno. Nguema tenía tanto miedo de ser asesinado que se negó a vivir en la capital, Malabo. En su lugar, se escondió en un pequeño pueblo donde se decía que guardaba todo el tesoro nacional, sí, todo el dinero del país, bajo su cama. Mientras tanto, la capital quedó sumida en la oscuridad porque la electricidad solo se encendía cuando Nguema decidía visitarla. Su miedo a los intelectuales lo llevó a emitir uno de sus decretos más infames. Cualquiera que usara gafas debía ser ejecutado, ya que para él las gafas simbolizaban la inteligencia, y la inteligencia representaba una amenaza a su poder. La crueldad de Nguema también fue legendaria. Se dice que ordenaba asesinar a sus oponentes políticos con machetes. Algunos relatos afirman que sus restos fueron arrojados a los tiburones o incluso consumidos por el propio Nguema, aunque estas acusaciones no están verificadas. Su brutalidad genocida provocó la muerte de decenas de miles de personas, eliminando una parte significativa de la población del país. Familias enteras huyeron del país por miedo, dejando a Guinea Ecuatorial cada vez más aislada del resto del mundo. Durante su mandato, Nguema se declaró a sí mismo un dios, prohibió el uso de la palabra intelectual y reemplazó la educación tradicional con propaganda gubernamental. A finales de la década de 1970, el país estaba económicamente devastado, con la infraestructura y las instituciones en ruinas. En 1979, su locura finalmente lo alcanzó cuando su sobrino, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, lideró un golpe de Estado para derrocarlo. Nguema fue capturado, juzgado y ejecutado por un pelotón de fusilamiento, poniendo fin a su reinado de terror. Sin embargo, el legado de miedo y destrucción que dejó sigue afectando a Guinea Ecuatorial hasta el día de hoy. Número 3. Yemen bajo Ali Abdullah Saleh. Ali Abdullah Saleh gobernó Yemen durante más de 3 décadas, desde 1978 hasta 2012, autoproclamándose como el unificador del país. Pero en realidad, su gobierno fue una mezcla tóxica de manipulación, corrupción y brutalidad. Saleh no solo se aferró al poder, jugó un peligroso juego de explotar divisiones, hacer acuerdos turbios y usar el miedo para mantener el control. Su gobierno dejó a Yemen en ruinas, y su legado continúa persiguiendo al país hoy en día. Uno de los capítulos más impactantes de su gobierno fue su decisión de entregar deliberadamente partes de Yemen a Al-Qaeda en la península arábiga, AQAP. Este grupo es considerado una de las organizaciones terroristas más peligrosas del mundo, responsable de atentados como el ataque a la revista Charlie Hebdo en Francia en 2015. Entonces, ¿por qué Saleh, quien se autodenominaba enemigo de Al-Qaeda, les cedería territorio? La respuesta radica en su mentalidad maquiavélica. En 2011, durante la primavera árabe, estallaron protestas prodemocráticas en Yemen, amenazando su poder. Temeroso de terminar como Hosni Mubarak en Egipto, Saleh quiso convencer a los gobiernos occidentales de que las protestas no eran sobre democracia, sino una amenaza de Al-Qaeda. Al permitir que AQAP tomara áreas estratégicas, hizo creer al mundo que solo él podía detenerlos. Fue un movimiento clásico para aferrarse al poder, pero sumió a Yemen en un caos aún mayor. El gobierno de Saleh no solo se trató de jugar con terroristas, también se enriqueció a sí mismo y a sus aliados, mientras los yemeníes comunes luchaban contra la pobreza. Miles de millones de dólares de los ingresos petroleros de Yemen desaparecieron en los bolsillos de la familia de Saleh y de sus socios cercanos,
Mientras tanto, la infraestructura básica se deterioraba y el desempleo aumentaba. Saleh utilizó las divisiones tribales a su favor, sobornando a líderes tribales para mantener su lealtad y enfrentando a diferentes grupos entre sí para evitar cualquier oposición unificada. Incluso después de verse obligado a renunciar en 2012, Saleh no pudo dejar el poder. Se alió con los rebeldes hutíes, un grupo que anteriormente había luchado contra él para debilitar a su sucesor. Esta alianza ayudó a desatar la actual guerra civil de Yemen, un conflicto que ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Saleh fue finalmente asesinado en 2017, pero el daño que causó sigue destruyendo vidas en Yemen. Número 2. Zaire bajo Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko gobernó Zaire, hoy la República Democrática del Congo, durante 32 años, desde 1965 hasta 1997, y no solo dirigió el país, lo saqueó. Mobutu fue el máximo cleptócrata, construyendo un régimen tan corrupto que parecía que todo el gobierno existía solo para servir a su codicia personal. Bajo su mandato, Zaire se convirtió en un símbolo de mala gestión, pobreza y excesos, mientras Mobutu vivía como un rey con sombreros de piel de leopardo y lujosos palacios. Mobutu llegó al poder en 1965 a través de un golpe militar, presentándose como el salvador de Zaire. Prometió estabilidad y reformas anticoloniales, pero su versión de anticolonialismo rápidamente se convirtió en algo absurdo. Lanzó una campaña para borrar todos los rastros de influencia europea en el país. La capital, Leopoldville, pasó a llamarse Kinshasa y el país se convirtió en Zaire. Los africanos con nombres de origen europeo fueron obligados a adoptar nombres auténticamente africanos, y los funcionarios públicos tenían que usar chaquetas al estilo Mao. Incluso la palabra Zaire fue inventada supuestamente para simbolizar una identidad más africana. Pero, a pesar de su retórica anticolonial, Mobutu aceptaba gustosamente el dinero de Occidente mientras lo mantuviera en el poder. Una de las características más infames de Mobutu era su amor por las apariencias llamativas. Rara vez se le veía sin su característico sombrero de piel de leopardo, un símbolo de su autoproclamado estatus como el leopardo de Zaire. Mientras tanto, saqueaba los recursos naturales del país, especialmente sus vastas reservas de diamantes, acumulando una fortuna personal de aproximadamente $5.000 millones. Mientras Mobutu acumulaba riqueza, su pueblo sufría. La infraestructura básica colapsó, los funcionarios públicos a menudo no recibían su salario y la economía se hundió en la ruina. Los ciudadanos de Zaire se vieron obligados a sobrevivir en un sistema donde los sobornos y la corrupción eran la única forma de avanzar. Mobutu también fomentó un enorme culto a su personalidad. Los medios estatales lo alababan como una figura casi divina, llamándolo el padre de la nación, mientras que los disidentes eran torturados, encarcelados o asesinados. Su control del poder duró hasta 1997, cuando años de mala gestión, rebeliones y presión internacional finalmente lo obligaron a exiliarse. Mobutu huyó a Marruecos, donde murió poco después, dejando tras de sí un legado de codicia y destrucción. Número 1. Albania bajo Enver Hoxha. Incluso para los estándares de los regímenes autoritarios, el gobierno de Enver Hoxha sobre Albania, 1944 a 1985, destaca como uno de los más extremos y extraños de la historia. Hoxha, pronunciado Hodja, fue un estalinista radical que llevó su obsesión por el control, el aislamiento y el sentimiento antioccidental a niveles aterradores. Durante más de 4 décadas, convirtió a Albania en uno de los estados más aislados y represivos del mundo, dejando un legado de miedo, paranoia y ruina económica. La paranoia de Hoxha definió gran parte de su gobierno. Estaba obsesionado con la idea de que Albania sería invadida en cualquier momento, por cualquiera, en realidad. Para prepararse para este ataque imaginario,
ordenó la construcción de más de 170.000 búnkeres de concreto en todo el país. Estas estructuras, que supuestamente protegerían a la población durante una guerra nuclear, se esparcieron por todas partes, en montañas, ciudades e incluso en los patios traseros de las casas. ¿La ironía? Ninguno de ellos se usó jamás y agotaron la ya débil economía del país. Hoy en día, estos búnkeres abandonados son un recordatorio sombrío de las delirantes obsesiones de Hoxha. La política exterior de Hoxha también fue extraña. Inicialmente alineado con la URSS de Stalin, rompió relaciones con Moscú cuando Khrushchev llegó al poder y suavizó su enfoque del comunismo. Luego, se alineó con la China de Mao, solo para romper también con ellos cuando China comenzó a abrirse a Occidente. Para la década de 1970, Albania estaba completamente aislada, con Hoxha declarando que su pequeño país era el único estado comunista auténtico que quedaba en el mundo. Este aislamiento tuvo consecuencias devastadoras para los albaneses comunes, quienes quedaron desconectados del mundo y vivían en extrema pobreza. A nivel interno, Hoxha gobernó con mano de hierro. Su régimen ejecutó a miles de opositores políticos y envió a muchos otros a campos de trabajo forzado. La religión fue prohibida por completo, convirtiendo a Albania en el primer estado oficialmente ateo del mundo. La gente vivía con el temor constante de ser denunciada por vecinos o incluso familiares. Incluso las infracciones menores, como criticar al gobierno, podían llevar al encarcelamiento o algo peor. Cuando Hoxha murió en 1985, Albania quedó empobrecida, destrozada y atrapada en las sombras de su régimen paranoico. Su mandato sigue siendo un ejemplo escalofriante de cómo el aislamiento y el miedo pueden destruir una nación. Gracias por ver otro episodio. Mientras estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.